estábamos repasando, mientras intentábamos comunicarnos contigo nuevamente, el anuncio de 4.600 detenidos, el 40% era extranjero y, bueno, el que las hace las paga fue más o menos las declaraciones de Adorni. Claro, sí. La verdad es que una de las cosas que debería explicar el gobierno y Adorni en particular es de dónde toman ese tipo de cifras, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Y ser más claros en la forma en la que transmiten esos datos. Porque el último informe oficial del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, que es el ámbito público del Estado que maneja y produce ese tipo de datos, a diciembre del 2023 claramente señala que las personas migrantes presas en todo el país representan apenas el 6%. Esto significa que el 94% son nacionales y solo el 6% son extranjeras, lo que es aproximadamente un número total de 7.700 personas, para redondear, ¿no? De las cuales hasta están definidas o, digamos, identificadas sus nacionalidades, ¿no? Y vienen en el orden de Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, y luego Colombia. Es decir, tenemos datos oficiales que contradicen esa información. Habrá que preguntarles cuál es el recorte que hacen, si solamente están mirando cárceles federales, donde aparecen siempre los delitos ligados, por ejemplo, al narcotráfico, y son delitos internacionales que siempre cruzan fronteras, como también el de la trata de personas. Entonces, bueno, ahí puede ser que la representación de extranjeros sea mayor, pero el 40% es una barbaridad de todas maneras. Entonces, yo me baso en las cifras oficiales, como creo que debe hacer cualquier persona seria a la hora de hablar de cualquier tema, ¿no? Gabriela, sí. Existe la ley de migraciones, que creo que es la 25.871. Exacto. Y de acuerdo a esta ley, ya hay algunas cosas presentes, algunos factores presentes en esta ley de migraciones, anunciadas ayer por el vocero Manuel Adorni. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas inconsistencias que se encuentran en el anuncio del vocero respecto a la ley de migraciones, que tiene varios años ya? Sí, tiene varios años, es una ley del 2003 que está vigente desde enero del 2004, y es una ley a partir de la cual pudieron acceder a la regularidad migratoria muchísimas personas, ¿no? Hay datos, insisto, oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones que nos cuentan que entre el 2004 y el 2024, es decir, en los últimos 20 años, que es el periodo que toma Adorni, obtuvieron su DNI permanente 1.800.000 personas en nuestro país, ¿no? Entonces, justo a partir de que se aprueba esa ley hasta el 2024 fueron 1.800.000 personas que lograron regularizar su situación migratoria. Es decir, que es una ley que habilitó la posibilidad de que muchas personas pudieran regularizarse, que pudieran, digamos, y que el Estado tuviera en su poder los datos fehacientes de cuáles son las personas que habitan este territorio. Entonces, bueno, una de las inconsistencias absolutas es ese 1.700.000 de extranjeros irregulares, que, insisto, no queda claro cuál es la fuente, de dónde sale esa información, cuando, digamos, la información oficial es absolutamente opuesta a ese dato. Muchas alteraciones de las que propone el gobierno nacional, desde tu punto de vista, e incluso por ley, se deberían debatir en el Congreso, ¿o no? Sí, absolutamente. Yo creo que todo cambio normativo debe debatirse en el Congreso cuando vivimos en un país democrático, ¿no?
Porque el gobierno lo que, o sea, el vocero al menos, si no entiendo mal, esto se haría por decreto. Bueno, es lo que ya anunció Milei cuando hizo la apertura del Congreso, exacto, ¿no? Y bueno, aparece Adorni justo en la semana previa a las elecciones en la ciudad con este anuncio. Entonces, esto también da cuenta de un uso de los migrantes en términos electorales, ¿no? Para aclarar acá las cosas, un migrante que viene, delinque, participa de un, ya ni te digo secuestro o extorsivo ni nada, roba un auto, es detenido, apresado, se comprueba la culpabilidad. Ese migrante, ¿qué sucede? Mira, lo que está previsto en la ley, porque hay que ver cuál es la historia de ese migrante, si es su primer delito, si no, ¿no? Entonces, mira, la Ley Nacional de Migraciones ya prevé que cualquier persona migrante que comete un delito que le implica una condena de 3 años o más, ¿sí? Es una persona que puede ser expulsada. Ok. Entonces eso ya está en la, eso ya está en la ley. Ya está previsto. Claro. Queda a criterio del juez disponer de su expulsión o no. Sí. Es pregunta, o la expulsión la puede pedir Migraciones. Migraciones también puede pedir esa expulsión, digamos, el Ejecutivo. Y eso está previsto en la ley. Una persona que tiene antecedentes penales, otra de las cosas que apareció, ¿no? Que delinquió en su país de origen o delinquió en algún país donde vivió antes de llegar acá. Esa persona tampoco puede acceder a su erradicación, digamos, porque está previsto como una exigencia y un requisito sine qua non para todas las personas que hacen su trámite, presentar antecedentes penales de Argentina y presentar antecedentes penales de su país de origen y de los países en los que estuvo antes. Por más que haya purgado su pena, un delito menor de 5 o 6 años en su país, purgó la pena en la justicia, cumplió todos los criterios que de readaptación supone un extranjero y quiere venir a la Argentina, no puede entrar. Mira, si eso sigue apareciendo como en su ficha penal, no va a poder ingresar. Digamos, además, los controles, por ejemplo, vinculados a Interpol, se hacen en cualquier ingreso fronterizo, ¿no? O sea, Argentina ha avanzado mucho en la presencia, digamos, de sistemas informativos muy actualizados y modernos que permiten, con cualquiera de las computadoras que tienen los oficiales de migraciones en la frontera, acceder a la información más actualizada de cualquiera de nosotros. Los datos biométricos, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. Ahora, hoy en día no es una fotito la que te sacan en migraciones como la que te sacas en tu casa. Claro, o sea, claro, no es que vamos a un archivo, y buscamos fotos. Bancame que te va, claro, busco tu condena. No, son datos biométricos. Gabriela, la duda entonces y la pregunta es, de la ley de migración que tenemos aquí en Argentina a lo que proponen ahora esta reforma migratoria, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que no hay que incorpora la nueva reforma migratoria? Bueno, primero yo quiero aclarar una cuestión. No hay hasta ahora una reforma migratoria. Hasta ahora hay anuncios públicos, insisto, cuestiones que para mí son electoralistas. Efectivista, ¿no? Claro, sí, el golpe. Sí, exacto. O sea, no hay una reforma migratoria en la Argentina hoy por hoy. Hay dichos, intenciones, eso sí, hay proyectos de ley, también los hay, pero no hay una reforma migratoria. De lo que dijo Adorni, lo más preocupante es esta intención de volver a algunas cuestiones de un decreto del año 2017, el decreto 70, donde plantea que por cualquier delito y alguien, digamos, que es encontrado en flagrancia, va a ser expulsado. El hurto, me robó el celular, grito y lo detienen en la esquina justo, tuve la suerte de que una gente pasaba por la esquina, lo detienen a ese migrante y ya está el prejuicio, ¿no?, de que debe ser paraguayo, boliviano o peruano.
No, Sí, bueno, nunca además, nos imaginamos ¿no? un Claro. sueco. Bueno, no, nunca, ni un alemán, acá hay un tema, digamos, que para nosotros es muy preocupante, porque cuando se aplicó ese decreto durante toda la etapa del macrismo, mientras Patricia Bullrich era también quien se encargaba de las cuestiones de seguridad, vaya coincidencia, los daños que se generaron en las familias migrantes por eso fueron enormes y nunca se repararon, ¿no? Familias separadas, con prohibición de ingreso de manera permanente de madres que fueron, digamos, expulsadas sin haber tenido ni siquiera la posibilidad de despedirse de sus hijos menores de edad, hijos que quedaron a cargo de familiares de un día para el otro, y cuestiones que tenían que ver con delitos menores o que eran vinculados al último eslabón, ¿no? A la cuestión del narcomenudeo, mujeres que habían cumplido su pena y que estaban volviendo a la sociedad con interés en formarse, en ya con alguna inclusión laboral, cosas que fueron realmente absolutamente por fuera de cualquier procedimiento vinculado con un país que respeta derechos humanos y que es democrático. Y la verdad es que hay un interés de volver a esa lógica y a ese tipo de cuestiones según lo que se entiende de lo que dijo, ¿no? Adorni, y eso es muy preocupante, y lo hacen justificándolo en un montón de aseveraciones que son falaces, ¿no? Y que se basan, como veníamos viendo, en datos que Claro, esas es por lo dudosa menos procedencia. Claro, es por lo menos prudente la salvedad de 4.500. Además la cifra redonda, ¿no? Siempre me hacen ruido en este tipo de casos, pero Claro. 4.500 detenidos, 40% en el último año y medio eran extranjeros. Eso es un golpe efectivista, claramente, Sí. buscando acá. ¿Hay algo que, desde tu criterio o desde el criterio de la comisión, es necesario perfeccionar en la ley actualmente, que vos dijeras, esto tendría que revisarse porque data del 2003, por ahí algo, alguna dinámica social o algo necesita perfeccionarse una ley? Mira, sería como muy obtuso de mi parte decir que no. Yo creo que las normas tienen que ir acompañando a las sociedades, y que en ese sentido es importante ir revisándolas. Ahora, esa revisión, insisto, con esta lógica de lo democrático, tiene que ser progresiva. Es decir, tiene que implicar avances para ese grupo de personas sobre el cual se está regulando desde el Estado, ¿no? Y nunca ir hacia atrás. Entonces, la Ley Nacional de Migraciones cuida las cuestiones de seguridad, las incluye, tanto para el ingreso como para la permanencia. Quizás haya cosas para mejorar en la aplicación. Ok, habrá que ver, ¿no? Pero no es una ley que no haya previsto esta cuestión, ni tampoco Migraciones le da un documento a alguien sin haber evaluado sus antecedentes penales. Claro. Luego hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas migrantes en el país, que han sido muy importantes para que la población migrante tenga mejores condiciones de vida, y eso implica mejores condiciones de vida de la comunidad, que en su digamos conjunto, la comunidad claro. toda, Sí, ¿no? sí, absolutamente. No sé, hoy Es en día perfectible igualmente la ley, habría que tener un debate mucho más profundo y también invitar a actores interiorizados en el tema, no simples golpes de efecto. Es la conclusión. Y en el ámbito adecuado, que en todo caso es el Congreso y nunca un decreto, y nunca el atril de alguien que es quien es vocero de un presidente. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos la posibilidad de conversar con vos.
Que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau.